del arroyo Solichico, que está trabajando en la desembocadura porque hay unos problemas de saneamiento. La señora Nasi Spasandini y su grupo nos dieron una mano en los temas legales del arroyo, y que junto con ellos vamos a reclamar la solicitud de la conformación de una comisión cuenca del arroyo Solichico. Juntos y unidos seguramente podemos hacer más. En todo este tiempo se hicieron una serie de actuaciones que paso a relatar. Se pidió acceso a la información pública, que es obligatoria para el Estado, en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en la DINAMA, DINAGUA, DINOT, la Intendencia de Canelones, la Junta Departamental de Canelones, la OCE, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Turismo, el Tribunal de Cuentas y los municipios de la zona: Soca, Atlántida y Las Toscas, Parque del Plata y Las Vegas, Floresta y Salinas. Presentamos 3 recursos administrativos en la Intendencia de Canelones para anular el proceso de licitación. Nos presentamos en la Comisión del Medio Ambiente del Senado de la República, en la Comisión del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Diputados, y estamos esperando que nos den fecha en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Fuimos recibidos por el ingeniero químico Alejandro Nario, director de DINAMA, y el director de DINOT, el arquitecto Freitas. Hemos tenido acceso al expediente de la licitación a través del pedido de acceso a la información pública. Solamente así, a través del pedido formal. Hemos tenido participación de mucha gente en nuestro Facebook, que hemos creado inmediatamente porque es un medio de comunicación sumamente vital en estos momentos, y se llama No al Mega Basurero en el Solichico. Y también se creó un sitio, Change.org, con el mismo nombre, para juntar firmas de voluntarios que se afilien a nuestra prédica. En su momento presentamos 1.130 firmas de vecinos en la audiencia pública convocada por la Intendencia de Canelones en el marco del avance del Plan de Ordenamiento Territorial Ruralidades Canarias. Hoy ya contamos con 2.230 firmas que se presentarán en la audiencia pública en la DINAMA o en el proceso de validación de la autorización de la alocación del basurero. En el Change.org les cuento que van reunidas ya más de 24.000 firmas. Incluso uruguayos que están lejos de acá y que están preocupados porque el Solichico está en riesgo. Gracias a esa gente, y que es mucha, que se hizo cargo de la recolección de las mismas, y seguimos juntando más firmas. Reafirmamos la opción de solicitar y reclamar la formación de la Comisión Cuenca del Arroyo Solichico para conseguir la participación ciudadana en el planeamiento de la cuenca. Y cabe también agradecer el apoyo de la prensa local y prensa nacional, como representantes del departamento, ediles, alcaldes, concejales, diputados y senadores, por su apoyo respetuoso, remarcando entre todos la genuina preocupación por el arroyo Solichico. Imposible nombrarlos a todos, han sido muchos y han sido muy valiosos sus aportes, y los agradecemos. 23.522 firmas son en los 4 meses que empezamos, que ni sabíamos que esto existía. Entonces es importante, y las 2.332 firmas no es menos, así que seguimos recolectando. Ahora Marcelo les va a explicar un poquito el tema de la licitación misma. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo y bueno, mi familia somos vecinos de este municipio desde hace 60 años por lo menos, trabajando y produciendo en la zona. Si estamos acá hoy reunidos es porque algo no se hizo bien. Y nosotros, en general, a todos los gobernantes les pedimos, entre otras cosas, acción, buena gestión, también combinado con transparencia y cercanía con su gente. Estamos acá porque nada de eso se dio ni se da para este proyecto de basurero en Canelones. Y ahora pasaré a describir brevemente las desprolijidades e incongruencias de este proceso licitatorio. La primera y más obvia es justamente la del título, basurero sobre el Solichico, sobre el Solichico, no cerca, como han dicho, ni en la cercanía, no, está sobre. Las costas de los Padrones dan a el Solichico.
Y bueno, cuando dejamos que la elección del predio recaiga en las empresas privadas, guiadas por unas pésimas guías de localización por parte de la Intendencia, esto es el producto. En las mismas costas del basurero, la OCE, por decreto del Poder Ejecutivo, que después le vamos a hablar bien de este tema, tiene una reserva de agua potable para toda la Costa de Oro, incluyendo, por supuesto, el municipio de Atlántida. Y esto es producto de la falta total de participación previa, recalco previa, que se debió dar previa a la confección de los pliegos, dando participación a todos los ciudadanos, a organismos y demás, y bueno, como vimos después, obviamente a la OCE. La licitación se lanza en diciembre de 2016, en una presentación conjunta con el Ministerio de Vivienda. Esto parecería dar garantías. Bueno, ya vemos que no. En marzo de 2017, la gestión ambiental de Canelones presenta la idea rectora del tema, que mostraremos a continuación para que quede claro lo que no se hace bien. O sea, es puro voluntarismo, la realidad es bien diferente. El producto final que sale después de más de un año que esto sigue en vueltas sería algo muy diferente a lo que van a ir viendo en las láminas. ¿Cómo? Sí, por eso, vamos a ver lo que en marzo del 17 la Dirección de Gestión Ambiental le presenta a los ediles para que aprueben el pliego de esta licitación. Obviamente lo que van a ver es algo fabuloso, de primer mundo, y por supuesto que cualquier junta departamental lo votaría. Hablaron del plan de gestión general, ¿no? De recolección, con contenedores públicos, domiciliarios, a las familias, y un sitio de disposición final ubicado al noroeste del departamento de acuerdo a las directrices de ordenamiento territorial. Acá quiero recalcar que en las directrices de ordenamiento territorial de Canelones jamás se incluyó nada al respecto de un basurero. Bueno, no vamos a ahondar en el tema territorial, que es bastante complejo, pero que debió ser incluido, más cuando la licitación se lanza en diciembre de 2016, al mismo tiempo que se empiezan a alargar y a tratar todas las normas de directrices de ordenamiento territorial para el departamento, especialmente la de la Costa de Oro, el microplan Costa de Oro, donde tampoco se incluye absolutamente nada de este tema, como lo veremos más adelante. Proyectaban hacer. En diciembre de 2016 se hace el lanzamiento de la licitación para instalar lo que en ese momento pretendía ser un basurero modelo. Reciclaje previo, transformar los gases producidos por el basurero en energía y desarrollar un relleno sanitario con la disposición de los lixiviados, que son los líquidos que provenientes de la disposición de la materia en un relleno sanitario. En marzo de 2017 se pide la anuencia a la Junta Departamental, en abril la Junta aprueba los pliegos, en junio de 2017 se efectiviza el llamado a empresas nacionales e internacionales para presentar. Todo esto incluía los tres pilares de esta iniciativa: reciclaje, transformar los gases y el relleno sanitario. O sea, esto lo iban a transformar en esto. Esas antorchas son para la quema de los gases y la clasificación previa, muy importante, porque finalmente vemos que no va a haber clasificación previa, por lo tanto hasta dudamos de la capacidad que el basurero dure los años que dicen que van a durar, porque va a entrar mucho más basura de la que debía entrar. El intendente se refirió recién, por primera vez de todo esto, habló un poco en julio del año 18, dirigiéndose a empresarios en el aeropuerto, donde presentó por primera vez este mapa donde se marcaba las exclusiones
las áreas seleccionadas sin con lo que se le llaman los buffers de inclusión, de exclusión, donde no se podía digamos, construir el basurero. En esto, ustedes, bueno, ahí pueden ver, no podía estar a más de 4 kilómetros de un centro poblado, no podía estar a 5 kilómetros de un centro de una toma de agua superficial o no de OCE, 200 metros de cursos de agua y obviamente que no cumplieron. Los predios que se ven en el plano, en la flecha de abajo, amarilla, son los que finalmente la Intendencia aprobaría, los cuales, además de todo, esto fue hecho con cero coordinación parecería que vivieran en dos mundos, la parte de gestión ambiental de la Intendencia y la de ordenamiento territorial, cuando hay tomas de agua no consideradas y distintos elementos que en el polígono, como ese marcado en negro más chiquito que ven ahí, que es donde eso pintado en naranja es el polígono, lo que se le llama el polígono, donde mandó a buscar padrones, pues ahí adentro no se cumplió con ninguna consideración de la ley 18.300 de territorial. Los padrones son los enmarcados ahí y bueno, ahora pasamos a Noel, que les va a seguir aclarando más puntos del proceso licitatorio y de todo lo que no se consideró y que hace las desprolijidades, incongruencias y hasta ilegalidades que vemos en este proceso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo siempre mi parte es la más aburrida porque es la que habla de planeamiento territorial, que es algo que parecería bastante oscuro para todos nosotros, pero que a medida que hemos ido metiéndonos en el problema, vamos tratando de traerlo a cómo nosotros nos manejamos. Si nosotros vivimos en una ciudad, en un centro poblado, tenemos ordenanzas que son las que nos determinan cómo construir, cómo vivir, cómo compatibilizar nuestra forma de vivir con nuestros vecinos. Por tanto, antes se llamaban ordenanzas, ¿verdad? Y eran los retiros, las alturas, el tipo de construcción que se podía hacer en un predio, qué fondos podíamos tener, si se podía hacer aleros o no, si podíamos invadir los predios de los vecinos. Bueno, eso eran las ordenanzas. A partir de la ley de planeamiento territorial, de ordenamiento territorial, lo que se determina es que todas las acciones deben ser sobre el territorio y sobre las ciudades, deben ser planificadas por instrumentos. ¿Y quiénes son los que planifican? Las autoridades. Es decir, nosotros no hacemos las leyes con las que construimos en nuestras ciudades. Son las intendencias, es el gobierno nacional, quien determina cómo se debe impactar en el territorio nacional o en el territorio urbano. Bien, a partir de la ley de planeamiento territorial, la 18.308, esa famosa ley que nosotros invocamos tantas veces, que viene de la Constitución, que dice que se debe planificar, que no se debe intervenir en el territorio nacional sin planificar, que debemos proteger el medio ambiente, y la única manera de proteger el medio ambiente es teniendo leyes, y que todos respetemos esas leyes de tal manera de no producir contaminación, de no producir impactos negativos y, por supuesto, de mantener la vida en sociedad de forma pacífica y de respeto. No solo dice eso la ley, también dice que se debe planificar por cuentas, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que los recursos hídricos son los recursos absolutamente irreemplazables. Una vez que están contaminados o que están intervenidos en forma que puede llegar a perjudicar a las personas que viven sobre ellos, o aquellas personas que se sirven del agua, eso es irremediable. ¿Y qué pasa en Canelones? Ya tenemos 4 cuencas que están en proceso de recuperación: Pando, Carrasco, Miguelete y alguna otra más.
Santa Lucía. Pues Santa Lucía no está en proceso de recuperación, pero sí está en un proceso de protección porque está siendo contaminado. La noticia salió ayer, ¿no? Perdón, ¿y cuándo se empezó? ¿Cuándo está? ¿Pero se empezó? No, ¿cuándo está disculpa, declarado Cuenca a recuperar? Hay un informe ambiental estratégico sobre cuencas hídricas que hizo la Intendencia de Canelones, donde categorizó el estado de todos los recursos hídricos. Y en ese informe, que es un instrumento de planeamiento territorial que la Intendencia lo realizó en el 2016, se determina que la cuenca del arroyo Solís era las menos contaminadas de Canelones. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan dónde nace el Solís, nace en la sierra. Y desde ahí hasta su desembocadura tiene muy pocas situaciones donde se pueda desarrollar agricultura. Por el tipo de suelo sobre la sierra no hay tambos, no hay centros poblados, recién en la desembocadura tiene centros poblados, y no hay vertidos hasta ahora. Si bien sabemos que hay algunos vertidos que no son de lo más recomendables, como son los vertidos de las barométricas en predios privados, que por supuesto es nuestro siguiente paso, por eso que queremos que se nombre la Comisión Cuenca del Arroyo Solís, porque ahí podemos nosotros empezar a participar en todas las decisiones de planificación que se haga sobre la cuenca del Arroyo Solís. Entonces, obviamente que cuando el recurso hídrico es el que está empezando a ser problemático en el país, en el Río Negro, en el Río Uruguay con la contaminación, que por supuesto se está controlando, pero que queremos saber cuánto es lo que se controla de los vertidos de UPM, el Río Negro y la segunda UPM, donde hay ya voces de Facultad de Ciencias que está diciendo que lo que va a verter UPM, el Río Negro no tiene la capacidad de revertirlo o de procesarlo, sobre todo en la parte de las lagunas, que no tiene la velocidad para procesar esos vertidos. Entonces llegamos al arroyo Solís Grande, que están en vías de nombrar comisión Cuenca, y el arroyo Solís Chico. Lo más impresionante, que es lo que nosotros queremos destacar, que es lo que hemos encontrado a medida que fuimos investigando sobre el proceso en sí de la licitación, es que este tipo de instrumentos de ordenamiento territorial, que son decretos que Canelones fue desarrollando al mismo tiempo, este decreto Costa de Oro se aprobó en diciembre de 2017. Y esto es la microrregión 4 que nos involucra, no solo a nosotros que estamos acá abajo en Atlántida, sino también donde va a estar ahí es donde están destinando la localización a partir del resultado de esta licitación, que es absolutamente en paralelo a lo que la Oficina de Planeamiento de Canelones está desarrollando en sus instrumentos. Y acá se categorizan los suelos, se categoriza el suelo urbano, que es el celeste, el suelo suburbano, se categoriza el suelo rural, que es el verde, se categoriza los suelos que hay con determinada característica de observación, que son aquellos grisecitos, que es todo lo que se refiere a la laguna del Cisne. También se categorizan, y eso es una de las cosas que nosotros decimos, los corredores de suelo rural potencialmente transformable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el suelo rural tiene la característica jurídica de potencialmente transformable, quiere decir que en esos suelos se pueden instalar emprendimientos ajenos a la actividad rural, como ser industrias, parques eólicos, basureros, sobre todo industrias de transformación de materia prima en otro producto. El corredor, ya se hizo el corredor de la Ruta 101 a través de un instrumento de planeamiento territorial, el corredor de la Ruta 102, y en las directrices de Costa de Oro se determinaron determinadas áreas que iban a ser potencialmente transformables. Al mismo tiempo que se definía en la licitación ese gran polígono de exclusión, que era donde las empresas privadas tenían que salir a buscar los predios. Y en ese polígono, lo único que aparece dentro de todos los pedidos de información que nosotros hacemos a la Intendencia, como estudios preliminares referidos al planeamiento territorial, es decir, a la localización de eso, es las exclusiones, los criterios de exclusión que la Dinama compartió con la Intendencia, que son criterios, no es normativa, que son criterios internacionales, que dice que un relleno sanitario, que es donde se entierra la basura y obviamente tiene condicionantes contaminantes, no debe estar, como decía Marcelo, en cercanías de aquellas situaciones que son vulnerables a la posible contaminación de un basurero.
Entonces esos 5 criterios es absolutamente el único elemento que podría referirse a una condicionante de localización. En todos los pedidos de información que hemos hecho y también en las reuniones que hemos tenido con el ingeniero de la DINAMA, nos vuelven a repetir que el convenio que la DINAMA hizo con la Intendencia de Canelones fue a los efectos de determinar cómo se aplicaban esos criterios, para bien de después desarrollar el pliego de licitación en el cual se iba a pedir la participación de empresas para construir el basurero. En ningún momento la DINAMA hizo una herramienta de ordenamiento territorial y tampoco lo hizo Canelones. Porque ya les digo, en las directrices departamentales, el punto 8 dice, se construirá el sitio de disposición final como último punto referido al plan integral de residuos. En el plan territorial Ruralidades Canarias sobre suelo rural se refiere en un solo artículo sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos. No se desarrolla, no se amplía, no se localiza. Es un título. Entonces, cuando se está desarrollando un instrumento de planificación territorial que es tan importante como el de Costa de Oro y que también tiene la participación, porque toda instalación que se haga sobre el territorio, por ley se debe hacer a través del planeamiento territorial. ¿Por qué? Porque eso asegura que se va a investigar absolutamente todos los conflictos, se va a participar a la población, se va a participar, como decía Marcelo, a los ministerios, a los entes públicos. Entonces, una vez que se determine qué se hace en el territorio, se tiene la seguridad que todas las variables han sido, por lo menos, ponderadas. Y también, a través de una evaluación ambiental estratégica, se evalúa el impacto que va a tener lo que se va a realizar, lo que dice el instrumento de planificación, ya sea un plan o ya sea una directriz departamental, qué impacto va a tener sobre el territorio. Ninguna de esas cosas que se estaban haciendo en paralelo consideró la instalación de un basurero y su impacto económico, social, biológico. Ninguno de ellos. Entonces, cuando preguntamos nosotros a la Intendencia qué estudios de ordenamiento territorial, qué instrumento fue utilizado para la localización de ese gran polígono, que debía haber estado por lo menos en uno de los 4 instrumentos que se estaban desarrollando, la Intendencia contesta con este plano, que lo que marca son los círculos, que son las excepciones que, por consejo de la DINAMA y por criterios internacionales, se aconseja que un relleno no esté en la cercanía de escuelas, de ciudades, de centros poblados, de tomas de agua. Lo más importante de esto es que una y otra vez lo hemos preguntado y una y otra vez la Intendencia nos responde que se hicieron estudios en coordinación con la DINAMA. La DINAMA contestó ayer, el 3 de octubre, en su presentación, no solo a nosotros que estuvimos en la reunión, sino que públicamente lo contestó en el Parlamento, lo pueden entrar a ver las versiones taquigráficas, que no se habían hecho estudios de planificación territorial en coordinación con la Intendencia. No hay estudios de planificación territorial. En toda la licitación, en el único punto en que se nombra la planificación territorial, es en una pregunta que hace una de las empresas que dice si el suelo donde se va a desarrollar el proyecto tiene la categoría de suelo aprobada para ese emprendimiento. Y la Intendencia contesta que la tiene o lo tendrá. Y este es el punto más importante que capaz que es más difícil de explicar. El suelo rural, por supuesto, todos sabemos que tiene, vamos a decir, jurídicamente una caracterización y uno paga por ese predio un valor a la Intendencia. Ahora, si ese suelo tiene la característica industrial, ya la tasa no es la misma. Y tampoco el valor de la tierra es la misma. Ustedes habrán visto cómo se desarrolló la Ruta 101 en los términos de 10 a 12 años, predios que valían $1.000 la hectárea pasaron a valer 12, 15 mil dólares la hectárea. O sea, hay un impacto en el valor de la tierra una vez que el suelo se recategoriza enorme. Entonces, ¿cómo podían hacer de ese enorme polígono determinar que se iba a recategorizar el suelo potencialmente transformable si no sabían dónde era que se iba a instalar? ¿Y qué instrumento les iba a permitir a ellos cambiar jurídicamente la categorización del suelo, pasar de rural a industrial, si no es a través del planeamiento territorial? Es una cosa que
no se puede hacer. Y no se puede hacer a posteriori. Y ese es el punto en el cual nosotros nos afirmamos tanto en lo que hemos presentado a la Intendencia para que declare nulo este proceso, porque lo que nosotros decimos es, no solo que nos parece incoherente el resultado de esta licitación porque la localización es sobre el arroyo, sino lo que decimos es que el proceso es ilegal, absolutamente ilegal, y su producto es nulo. ¿Por qué? Porque no se hizo de acuerdo a la ley, y ninguno de nosotros puede actuar sobre el territorio fuera de la ley. Recibimos multas, obligaciones de derribar lo que hemos construido, todo tipo de frenos. Bueno, las autoridades también tienen ese freno, y ese freno es la planificación territorial, que es lo que garantiza que las cosas se están haciendo de acuerdo a normas, ¿verdad? Entonces, los recursos administrativos que se entraron en la Intendencia para que la declare nula al proceso de la licitación se basan en esos puntos. Uno, la ilegalidad